¿Alguna vez te has preguntado cómo llegó a nuestras manos la Biblia que leemos hoy? Y si te dijera que este hito monumental fue posible gracias a un hombre cuya vida estuvo marcada por el genio, la controversia y una devoción inquebrantable. San Jerónimo fue uno de los eruditos más brillantes de su tiempo. Un maestro del latín, el griego y el hebreo, cuya traducción de la Biblia definió la fe cristiana durante siglos, pero su vida no estuvo exenta de conflictos. Pasó de la reclusión en el desierto a las disputas más feroces con teólogos de su época, y su carácter explosivo le valió más enemigos que amigos. Hoy descubrirás 10 datos sorprendentes sobre la vida y el legado de San Jerónimo, desde sus visiones aterradoras hasta sus enemistades con figuras como San Agustín, pasando por sus trabajos de traducción y su lucha contra las herejías. Su historia es tan fascinante como polémica. Quédate hasta el final para conocer cómo su obra cambió la historia del cristianismo para siempre. San Jerónimo nació alrededor del año 346 después de Cristo en una ciudad de la antigua Dalmacia, en lo que hoy es Croacia o Eslovenia. A pesar de provenir de una familia cristiana, no fue bautizado de inmediato, siguiendo la costumbre de la época. Desde joven fue enviado a estudiar a Roma, donde recibió una educación excepcional en retórica y literatura. En esa época, el dominio del arte de la oratoria era clave para acceder a una carrera política o jurídica exitosa. Sin embargo, Roma también lo expuso a las tentaciones de la gran ciudad, y él mismo confesaría más tarde que llevó una vida disoluta en su juventud, algo que lo atormentaría con culpa durante el resto de su vida. Pero todo cambió tras una visión aterradora que marcaría su destino. Se encontraba gravemente enfermo cuando soñó que era llevado ante la corte celestial. Dios le preguntó quién era, a lo que él respondió con confianza: «Soy cristiano». Sin embargo, la respuesta que recibió lo dejó sin aliento. «Mientes, no eres cristiano, eres ciceroniano», en referencia a su obsesión por los textos clásicos de Cicerón y otros autores paganos. En su visión, fue severamente castigado por los ángeles, y al despertar, comprendió esto como una advertencia divina. A partir de ese momento, decidió renunciar a la literatura secular y dedicarse exclusivamente al estudio de la Biblia. Este cambio de vida lo llevó a tomar una decisión aún más extrema: abandonar Roma y retirarse al desierto de Calcis, en Siria, en busca de una vida ascética. Sin embargo, el aislamiento no le trajo la paz que esperaba. Allí sufrió hambre, frío y enfermedades, pero su mayor lucha fue interna. En una de sus cartas, describe cómo fue atormentado por recuerdos de su vida en Roma y tentaciones carnales. Para combatirlas, adoptó un régimen de ayunos extremos y largas noches de oración. Fue en este periodo cuando comenzó a estudiar hebreo con un maestro judío. Al principio lo hizo para mantener su mente ocupada, pero con el tiempo, este conocimiento se convertiría en la clave de su futura traducción de la Biblia. Pero Jerónimo no era fácil de tratar. Su temperamento fuerte y su hábito de corregir a los demás le granjearon enemistades entre los monjes del desierto. Finalmente, fue expulsado de la comunidad y obligado a regresar a la civilización. Tras un tiempo en Antioquía y Constantinopla, recibió una invitación que cambiaría su vida. El Papa Dámaso lo llamó a Roma para convertirse en su asesor. En el año 382 después de Cristo, Jerónimo llegó a la capital del cristianismo y fue nombrado secretario del Papa. Su principal tarea fue revisar las traducciones latinas de la Biblia, que en ese momento eran inconsistentes y llenas de errores, pero no todo en su estancia en Roma se limitó a la labor académica. Se rodeó de un grupo de mujeres aristócratas, como Paula y Eustoquio, a quienes inspiró a llevar una vida ascética y dedicarse al estudio de las Escrituras. Esta influencia no fue bien vista por muchos miembros del clero, quienes lo consideraban una amenaza. Jerónimo no ayudaba a mejorar su reputación. Criticaba duramente a los sacerdotes por vivir en el lujo y no dudaba en utilizar palabras mordaces contra sus detractores. Cuando el Papa Dámaso murió en el año 384, perdió su principal protector. Rodeado de enemigos y sin apoyo,
decidió abandonar Roma y partir a Tierra Santa. Se estableció en Belén, donde pasaría el resto de su vida, pero antes de aislarse por completo, aún tenía una gran obra por realizar, la traducción de la Biblia que cambiaría la historia del cristianismo. Desde su monasterio en Belén, Jerónimo emprendió su proyecto más ambicioso, una nueva traducción de la Biblia al latín. Hasta entonces, los cristianos utilizaban la Vetus Latina, una colección de traducciones imprecisas. En lugar de basarse en estas versiones, Jerónimo decidió traducir directamente del hebreo y el griego, lo que generó controversia. Muchos cristianos estaban acostumbrados a la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento, y no aceptaron los cambios que hizo. Uno de los casos más famosos fue la traducción del libro de Jonás, donde sustituyó la palabra calabaza por hiedra, lo que provocó indignación en algunas comunidades. A pesar de las críticas, su versión, conocida como la Vulgata, terminó convirtiéndose en la Biblia oficial de la Iglesia en Occidente. Su impacto fue monumental, influyendo en la liturgia, la teología y la cultura cristiana durante más de 1000 años. Pero Jerónimo no solo se hizo famoso por su trabajo académico, era un polemista feroz y nunca rehuyó una batalla teológica, sin importar cuán influyente fuera su adversario. Su disputa más amarga fue con Rufino de Aquileia, su antiguo amigo y compañero de estudios, con quien compartió inicialmente una admiración por los escritos de Orígenes. Sin embargo, cuando la obra de Orígenes comenzó a ser cuestionada por la Iglesia, Jerónimo cambió de postura y lo condenó con dureza, mientras que Rufino continuó defendiéndolo. La enemistad entre ambos se tornó personal, y sus escritos se convirtieron en una guerra de acusaciones y descalificaciones. Pero esta no fue su única controversia. También tuvo duros enfrentamientos con Vigilancio, un monje galo que criticaba la veneración de las reliquias de los santos, las vigilias nocturnas y las prácticas ascéticas extremas. Jerónimo respondió con su habitual ferocidad, ridiculizándolo y llamándolo dormitantius, insinuando que su falta de comprensión se debía a una mente adormecida e ignorante. Otro de sus grandes opositores fue Pelagio y sus seguidores, quienes negaban la doctrina del pecado original y defendían que el ser humano podía alcanzar la salvación sin la gracia divina. Aunque en un principio Jerónimo no se involucró en la disputa, fue presionado para tomar posición y terminó escribiendo un tratado contra los pelagianos. Sin embargo, su argumento no alcanzó la profundidad teológica de San Agustín, quien fue el verdadero arquitecto de la condena del pelagianismo. En todas estas disputas, Jerónimo mostró su característica dureza, atacando a sus adversarios con un lenguaje afilado, sarcasmo mordaz y una tenacidad inquebrantable. Para él, la defensa de la fe justificaba cualquier confrontación, y nunca temió hacer enemigos en su lucha por lo que consideraba la verdadera doctrina. A pesar de su carácter difícil, hubo alguien que siempre lo respetó: San Agustín. Aunque tenían personalidades y enfoques diferentes, ambos intercambiaron cartas y debates sobre temas cruciales. No siempre estuvieron de acuerdo, especialmente en la interpretación de ciertos pasajes bíblicos y en la traducción de la Vulgata. Pero al final, su influencia mutua fue innegable. Los últimos años de Jerónimo estuvieron marcados por la enfermedad y la tristeza. En el 410 después de Cristo, Roma fue saqueada por los visigodos, un evento que lo devastó. Su monasterio en Belén fue atacado por monjes pelagianos, y la falta de recursos debido a los refugiados hizo aún más difíciles sus últimos días. Aún así, continuó trabajando hasta el final, dejando inconcluso su comentario sobre el profeta Jeremías. Falleció el 30 de septiembre del año 420 después de Cristo, dejando un legado que perduraría por siglos. A pesar de sus defectos y controversias, San Jerónimo fue uno de los más grandes eruditos bíblicos de la historia. Su traducción de la Vulgata definió la teología cristiana en Occidente y fue la base de la Biblia utilizada por la Iglesia durante más de 1000 años. Aunque su temperamento explosivo le granjeó enemigos,
Su pasión por la palabra de Dios sigue inspirando a generaciones. Ahora dime, ¿cuál de estos datos sobre San Jerónimo te sorprendió más? Déjame tu comentario y comparte este video con alguien interesado en la historia de la Iglesia. Y si te gustó este contenido, no olvides suscribirte para más historias fascinantes. No te pierdas el próximo video. Haz clic ahora.